dos hechos ocurrieron este fin de semana. El lanzamiento de la candidatura del presidente Hipólito Mejía, buscando la nominación presidencial del PRM, y la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso que se pretendía que elevaron para que declararan inconstitucional el 20º transitorio de la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional dijo claramente que no es misión del Tribunal Constitucional juzgar la Constitución, como se había planteado en otras ocasiones, y aquí mismo yo creo que tú lo planteaste, que el tribunal no podía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Constitución de la República. Es algo ilógico, pero el tribunal tenía que fallar sobre eso, y esto marca el camino de que la única posibilidad de modificar la Constitución para eliminar ese transitorio tiene que ser justamente la Asamblea Revisora. Que tú señalabas un hecho también interesante esta mañana, cuando hablabas de una ley que establece cómo y por qué y para qué debe ser convocada la Asamblea Revisora. Que sería bueno que tú ampliaras un poquito, como tú planteaste esta mañana, para que la gente tenga conocimiento de por qué ahora se hace más difícil modificar la Constitución para eliminar ese transitorio que limita, prohíbe al presidente de la República repostularse para un tercer periodo, en este caso, que es lo que se está planteando. Y la presentación del discurso de Hipólito Mejía, donde pienso que no dijo nada nuevo. Lo único nuevo que se puede ver es que él plantea como una especie de que él sería una transición. Pero ¿transición hacia dónde? Es la pregunta. Una transición para que sería su gobierno, que combatiría el tema de la corrupción, el tema de la impunidad. Muy poca referencia hizo a ese tema, pero no fue nada específico, sino más generalizado que otra cosa. Los clásicos discursos de lanzamiento de una precandidatura. Y tampoco tocó temas más allá de lo que son esos planteamientos. Por eso yo creo que no causó tanto impacto, porque no he visto esa respuesta, salvo en las redes sociales, que algunos han apoyado, la mayoría lo ha rechazado. Yo pienso que Hipólito, la gente no está en Hipólito ahora. Hay que reconocer que Hipólito eso es un caballo trabajando cuando se lanza a la calle y se faja. Pero siento que ya la gente no está en Hipólito. Pero vamos al hecho constitucional. No, Hipólito Atahualpa sabe los resultados de los escrutinios. Él está con menos de un 15% en el favor de su propio partido. Quien tiene la absoluta mayoría ahí en términos de simpatías es Luis Abinader. Él lo sabe. Te decía esta mañana que no me sobrepongo a la duda, que es una expresión que la utilizo muy a menudo, de que esto se trata de que quizás Hipólito, con o sin su consentimiento, se está prestando a una estrategia que sale del Palacio Nacional para intentar dividir el principal partido de oposición. Con o sin conciencia de ese hecho. Él tiene derecho a aspirar a la presidencia de la República. A mi juicio no tiene ningún tipo de derecho moral para llegar a ser presidente, porque todos recordamos lo que fue su ejida. Sí, y personalmente no quisiera que él volviera de nuevo al poder. Él tiene derecho, pero a mí me luce que eso es sumándose a una estrategia que sale del Palacio Nacional. Yo no creo que Hipólito, conociendo a Hipólito, él está detrás de la candidatura y él cree que puede, probablemente él cree que puede ganar. Pero tú conoces a Hipólito, en los momentos en que estaban en el fragor de la campaña electoral, él abandona el sentido, el empuje de su propio partido y se va a la barquita a lavar la obra del gobierno. Está bien que usted reconozca lo que está bien hecho, pero ese era un momento inadecuado porque usted contravino. Incluso se opuso a la dirección de su partido con relación a las primarias abiertas. O sea, él ha estado en una posición en contra de la institucionalidad de su propia organización política.
Y quizás esto se compadezca quizás él tenga muy buenas relaciones y él esté pensando que la vía para él colarse es mediante un acuerdo de esa naturaleza. Y quizás lo estén utilizando como trebejo para una especie de estrategia para dividir al PRM. Pero Con yo no relación creo- a lo de la... Mira, yo no creo, no pienso que esa estrategia salga así. Hipólito no se va. Hipólito que está convencido de que él puede enfrentar a Leonel Fernández. Mira, Hipólito por llegar a la presidencia de la República haría cualquier cosa. Por eso. Cualquier cosa, hasta ese acuerdo. Es más, y te decía esta mañana que no descarte la posibilidad de que una especie de derrota interior en el PRM, que ya decidió que era con primarias cerradas, No, yo él no te sea creo. el candidato por el Partido Revolucionario Dominicano. Te lo dije esta mañana, que no se descarte esa posibilidad, porque él quiere llegar a la presidencia. Pero vamos a ubicar a Lo la de gente. lo de la Constitución de la República, lo habíamos dicho aquí. O sea, ya el Tribunal Constitucional se había pronunciado en una oportunidad con relación al derecho a elegir y a ser elegido, que es un derecho fundamental, pero político. Y el tribunal había dicho que el ejercicio de ese derecho no era absoluto, que era relativo, y es cierto. O sea, yo no puedo apelar a la igualdad constitucional porque hay ejercicios de derechos que están condicionados. Por ejemplo, tengo que ejercer el voto si soy mayor de edad. Un niño de 9 años de edad no puede reclamar que es igual ante la ley porque la ley dice que él puede ejercer sus derechos después que llega a una determinada edad. Entonces, la propia Constitución, para equidad constitucional, condiciona el ejercicio de esos derechos y por eso su alcance no es absoluto, sino relativo. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Lo que habíamos dicho aquí. El término constitucional que lo define dice que el Tribunal Constitucional está obligado, está llamado a defender la supremacía de la Constitución, no atacarla. Ni Entonces, a declararla. No, y él ilegal. no puede constituirse en una asamblea revisora porque asumiría la función de otro poder del Estado que no le es dable y no está dentro de sus facultades para reformar la Constitución. Ahora yo te decía, la Constitución establece sus propios mecanismos para su reforma y habla de una ley que con ciertos requisitos de número en las cámaras legislativas, que vota la necesidad de una reforma constitucional, pero debe indicar qué artículo se va a reformar y en qué condiciones y con qué texto. Sí. Ahora, el artículo 6 de la misma Constitución dice que toda ley, decreto, reglamento o acto contrario a la Constitución es nulo. ¿No sería nula, una pregunta mía, la propia ley de reforma constitucional si establece una modificación que sea contraria a lo que ya tiene preestablecido la Constitución? Decir ahora que no me refiero solamente a la supresión del artículo el 20, el provisional 20, no. Me refiero, por ejemplo, porque este principio está establecido del 66 o antes en la Constitución Dominicana. Todas las modificaciones constitucionales en el orden presidencial son nulas porque las leyes que ordenaron la constituyente, las leyes que la votaron, eran contrarias a la propia Constitución que estableció otra cosa. Si partimos de que lo que debía hacerse entonces la Constitución son enmiendas. Enmiendas constitucionales. No reforma. Bueno, se votó en el 2010. Aunque el texto dice que se procede a la reforma en base a ese mecanismo que establece la propia Constitución. Y deja la puerta, es una Constitución contradictoria. Siempre te lo dije desde el 2010, que nadie la puede juzgar, ella se juzga a sí misma, pero es contradictoria. Ese artículo 6 choca con los mecanismos de reformas constitucionales, porque deja abierta la posibilidad de que se reforme cualquier otra cosa, menos el sistema de gobierno, que es un artículo pétreo. Entonces, pero al mismo tiempo ella dice, todo lo que sea contrario a mí es nulo. Y si yo digo que la elección presidencial es por 2 periodos consecutivos y nunca más, una ley que vote por una reforma contraria a lo que yo digo ahí es nula. Aún sea una ley que convoque una constituyente o no. Bueno, porque el término es absoluto, el del artículo 6. Es una constitución, yo te lo dije desde un principio, que fue muy contradictoria. ¿Cuánto vendrá? Entonces ahí iríamos a otro debate para interpretar hasta dónde llega ese artículo. Bueno, ahora se está hablando y están recomendándole a los ingenios del gobierno de que eleven un recurso ante el Tribunal
superior electoral. Pero es que lo que decide el Tribunal Constitucional es vinculante a todos los demás, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, a todos los otros estamentos y poderes públicos. Es vinculante. O sea que eso no se discute. Ahora, una reforma constitucional que aquí se ha hecho podría suprimir ese artículo. Que Atahualpa fue hecho. Aquí dicen que eso lesiona el derecho del presidente de la República porque fue contra él. No, no. Es que la Constitución establece su propio equilibrio y su propia equidad. Si el presidente Medina, amparándose en la del 2015, optó por otro periodo, tenía que sujetarse, porque ya venía por un segundo periodo consecutivo, al espíritu de la propia reforma. Entonces la Constitución, que está hecha para, como dice el Tribunal Constitucional, para frenar el exceso del poder. En dado caso, si él no hubiese sido el candidato en el 2016, él pudo volver en el 20. Él pudo haberse aprovechado por 2 periodos consecutivos. Haber hecho el primer gobierno y de 4 años salir y regresar en el 2020. En el 2020. Y no existiría el nunca jamás. No, para él, bueno, si él nunca jamás, nadie. Cuando cumpla los 8 años, ahí viene el nunca jamás. Sí. Pero él podía haberse aprovechado de eso. Entonces la Constitución genera su propio equilibrio para el ejercicio del poder. Bueno, pues ese es el debate que hay ahora. Después eso fue parte de las cosas del fin de semana y que estuvo manejándose en prácticamente todos los medios y en los corrillos. A propósito del PRM, hoy el PRM hizo una rueda de prensa para referirse al tema de la salud en Santiago de los Caballeros. El doctor Manuel Lora habló sobre este particular. Del Comité Municipal de Santiago es encaminar ante los diputados aquí presentes la petición de elaborar un proyecto de resolución que declare la atención terciaria de Santiago y por ende en las 14 provincias del Cibao en estado de emergencia, para que cuando se elabore el presupuesto complementario de fin de año se especialicen los fondos necesarios para terminar la intervención que hay en el Cabral Ibáez y en el Arturo Grullón y se inicie el rescate asistencial del Hospital Presidente Estrella Ureña. Bueno, el PRM tiene lo suyo. Pero tiene que haber algo como con más sustancia. Todavía no. Ningún partido debe preocuparse por la sustancia. Yo te he hablado a ti de la sobreexposición. Y eso es peligroso. No, pero déjame decirte algo, Atahualpa. El candidato del PRM, o uno de los líderes del PRM, es un hombre muy parsimonioso, que tiene, en términos de propaganda electoral, tiene una pegada muy ligera. Entonces, él debe compensar esa ausencia de esa oratoria de barricada y de esas cosas con la permanencia en mayor tiempo en los medios. De su partido. Sí, de su partido, para compensar lo que es su naturaleza. El presidente Danilo Medina era un candidato igual. Lo consideraban un candidato anodino, que no tenía discurso, oratoria de barricada ni forense. Era una oratoria técnica la que hace ahora mismo. Si hay 2 candidatos que se han parecido en cuanto a su forma de ser y de expresarse, es Luis Abinader y Danilo Medina. Pero en el caso del presidente Medina es mucho más técnico y mucho más pragmático que Luis. No, Danilo Medina lo que tiene es la experiencia de haber ejercido el poder desde hace muchos años, de estar dando el poder, pero eso se adquiere en 6 meses. El PLD llegó al poder y le dejaron en el Palacio a Bello Andino ya. Y al gobernador del Banco Central. Exacto, cógete a esa gente y ellos te van a decir cómo se hace esto. Vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos, señores, las presas del país están en punto secas, crítico. Tenemos imágenes de la presa de Taveras del día de hoy y la verdad es que el país está siendo afectado por una tremenda sequía. Estábamos esperanzados de que la vaguada... le voy a hacer una recomendación al COE. Por favor, no me declaren ninguna provincia en estado de emergencia mientras tanto. Porque cada vez que me anuncian 17 provincias en estado de emergencia... Santiago no llueve. No, para nada. Santiago tiene 4 meses que no llueve. Un aguacerito ensucia carro. Y mira, la línea noroeste está en emergencia. Ahí sí hay que estar, esto está seco. El gobierno va a tener que ir en auxilio de los ganaderos
Ya, tú sabías que, a propósito, tenemos que ir a publicidad, pero tú sabías que el negocio de las pacas de hierba, o sea, el cultivo de la hierba para empacarla justamente y guardarla para los tiempos de sequía, se ha convertido en un gran negocio. Sí, porque ahora han tenido que migrar el ganado hacia zonas de pastos más bajos Sí, no, y comprarle pacas de pasto sí, a los productores de hierba de Guinea y de pasto natural. Bueno, vamos a publicidad y venimos en un ratito.